Bienvenidos. Frente a la confusión escatológica que existe entre muchos cristianos, daré una explicación básica para que puedas comprender mejor la escatología bíblica. Y voy a usar la profecía de Jesús que se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Uso este Evangelio porque fue escrito no para los judíos, sino para los gentiles. Por eso es más corto y suficiente para entender el mensaje profético de Jesús. En cambio, Mateo, que escribe para los judíos, es más largo porque da más detalles, pero en esencia el núcleo es el mismo. Si entiendes bien este mensaje, vas a tener una idea más clara de cuál perspectiva escatológica que existe en el día de hoy está más cercana a la Biblia. Por eso pon atención por unos minutos. Mi nombre es Carlos Rueda, profesor de teología, y voy a cerrar la cámara para que se pueda ver la diapositiva en toda su amplitud. Cuando los cristianos leen la profecía de Jesús en Marcos capítulo 13, inmediatamente piensan en el fin del mundo cuando venga Jesús en su segunda venida. Es decir, piensan que es un cumplimiento futuro, porque lo leen desde su tiempo actual, presente, 2020. Pero tenemos que mirar hacia atrás y leer el Evangelio en su contexto histórico, el cual se escribió después del año 60, es decir, 30 años después de la muerte de Jesús. Y Marcos ahí registra la profecía que Jesús le dijo a sus discípulos que estaban mirando maravillados el gran templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo. Ellos le dijeron: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ven todos estos grandes edificios?, contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Jesús aquí ejerce su función de profeta y profetizó la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, la cual se cumplió en el año 70, cuando el ejército romano, comandado por el general Tito, conquistó Jerusalén y destruyó el gran templo de los judíos. Esto es historia. Ha quedado registrado en el libro La guerra de los judíos de Flavio Josefo, historiador judío que acompañó a Tito en su campaña de guerra contra Israel. Entonces Marcos 13 tenemos que leerlo como una profecía cumplida de Jesús en el pasado, en el año 70. La palabra profética se cumplió en el tiempo preciso, tal como Jesús lo dijo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación en el tiempo de Jesús era de 40 años. Es decir, lo que estaba diciendo es que esta generación será testigo de mi palabra. Pero también su palabra anunciaba desgracia para el pueblo de Israel cuando dijo que aquellos días será de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Jesús habla aquí que Israel experimentaría la gran tribulación que nunca se había vivido ni se volvería a vivir. Flavio Josefo dijo que fue una catástrofe nacional, una masacre dentro de la ciudad de Jerusalén. Fueron días de matanza de los judíos y describe que la sangre corría por las calles llegando hasta las rodillas de los caballos. Las madres cocinaban a sus bebés y se lo comían porque no tenían qué comer. Y los judíos vieron aterrados cómo el templo de Jerusalén era incendiado y destruido, la casa de su Dios Jehová. Eso les impresionó, pues supieron en ese momento, conforme a la historia del Antiguo Testamento, que su Dios los abandonaba a esta gran tragedia. Hasta ese tiempo pensaban que el Mesías aparecería y los libraría, pero no sucedió así. Israel experimentó en carne propia la ira venidera anunciada por Jesús y también por los apóstoles. La ira divina se derramó sobre el propio Israel por causa de su pecado. ¿Y cuál era su pecado? Mataron y crucificaron a su propio Mesías,
que Dios les había prometido y que ellos mismos esperaban. Esto no ha sido hecho en ninguna otra nación. Lo hizo la nación escogida de Dios, que gozó de muchas bendiciones. Por eso la magnitud de su pecado, la magnitud de su castigo estuvo en proporción a su pecado, de su crimen. La tribulación ya fue. Entonces, ¿por qué se sigue discutiendo entre cristianos respecto a la venida de una gran tribulación en el futuro? Que si pasaremos o no la tribulación, si el rapto es antes o después, si el milenio sigue a la tribulación o no, si será en la última semana de Daniel, a la mitad de la semana, etc. ¿Por qué se sigue hablando de estas cosas? Les explico rápidamente por qué los cristianos no entienden esta situación. Pongan atención porque esto es muy importante. El reino de David se dividió en dos reinos, con dos capitales. El reino del norte tenía a Samaria como su capital y el reino del sur a Jerusalén. Esto no ayudó a la unidad nacional de Israel. El profeta Isaías desarrolló su ministerio público y profético en Jerusalén desde el año 740 hasta que murió en el año 680 a.C. Sirvió como profeta 60 años y en esos años habló la palabra de Dios y también profetizó varias veces. Y una de ellas es que el reino del norte sería destruido por los asirios. Esto se cumplió en el año 722, cuando Asiria destruyó a Samaria y llevó cautivo a sus habitantes. Asiria intentó conquistar a Jerusalén, pero Isaías profetizó que los asirios no tomarían a Jerusalén, pues en el año 701, que atacó a Siria, un ángel del Señor destruyó a 180,000 soldados y el resto regresó a Siria. Así se salvó Jerusalén. Isaías vivió para verlo. Pero Isaías, viendo el pecado continuo de los líderes y habitantes de Jerusalén, también profetizó que un día Jerusalén sería destruido y lo puso por escrito. Esto se cumplió 100 años después de su muerte. Babilonia, el nuevo imperio que conquistó a Siria, también conquistó a Jerusalén en el año 606, llevando cautivos a sus habitantes, donde permanecieron 70 años. Pero Isaías también profetizó que por la misericordia de Dios Israel regresaría a su tierra, y esto se cumplió cuando los persas conquistaron a los babilonios, y Ciro, el rey persa, permitió que muchos judíos regresaran a Jerusalén a construir su templo y luego la ciudad de Jerusalén. Esto Isaías lo profetizó con 200 años de anticipación. Isaías en su profecía da el nombre de Ciro. Es decir, los judíos en ese momento entendieron el poder omnipotente de su Dios. Por la gracia de Dios volvió Israel a florecer, como dice Isaías. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Es tremendo. Esto se cumplió. El pueblo de Israel volvió a florecer y volvieron a construir su templo y su ciudad. Y esta sería la ciudad y el templo que Jesús visitaría 400 años después en una ciudad reconstruida. Todo esto lo sabemos porque está en el Antiguo Testamento. Es decir, tenemos las profecías de los profetas, como Isaías, Jeremías y los otros, registrada en el Antiguo Testamento y también su cumplimiento. Y cuando lo leemos, nos enteramos de estas profecías cumplidas. Ahora veamos que también en el Nuevo Testamento tenemos la profecía del gran profeta, que Jesús profetizó
la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, pero no tenemos su cumplimiento. El cumplimiento de la profecía de Jesús no se ve, porque está fuera del Nuevo Testamento. Las páginas del Nuevo Testamento no registran el cumplimiento de Jesús, sino que está en la historia y testimoniada por Flavio Josefo. Por esta razón, cuando los cristianos leen la profecía de Jesús y no ven su cumplimiento, piensan que esta profecía de la gran tribulación será para tiempo futuro y que Israel será librada de la gran tribulación y entrará en el milenio. Por eso, como no se enseña a los cristianos esta historia y su relación, muchos cristianos siguen hablando de la gran tribulación como un hecho futuro. Pero esta experiencia no se volverá a repetir en Israel. Y esto lo prefiguró Jesús con un gesto profético. Dice que en la última semana de su muerte, el día lunes, él tuvo hambre y se acercó a una higuera que tenía muchas hojas, estaba frondosa, llena de hojas. Pensando que tenía fruto, se acercó, pero como no halló nada, la maldijo, diciéndole: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los discípulos le escucharon, pero no dijeron nada. Al día siguiente pasaron y vieron a la higuera y le dijeron: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es decir, ellos vieron que la higuera estaba seca, sin hojas, seca desde su raíz. Ellos en el momento no comprendieron qué significaba ese gesto profético, pero después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo lo comprendieron, de tal manera que Marcos justamente registra el episodio de la purificación del templo cuando Jesús sacó a los mercaderes porque habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Este episodio lo puso entre estos dos episodios de la higuera seca, la maldición de la higuera, porque ellos entendieron que la palabra de Jesús se iba a cumplir acerca de la destrucción del templo y de Jerusalén, porque Jerusalén simplemente era pura religiosidad, tenía muchas hojas, pero nada de fruto, era pura apariencia, estaba estéril, no rendía fruto para Dios y merecía ser cortada con la palabra de Cristo. Y esto lo entendieron. Por eso es que ellos entendieron con las otras parábolas también de que lo que Jesús le había dicho, que el reino de Dios ha sido quitado a Israel y dado a otro pueblo. ¿Cuál es ese otro pueblo? Es la iglesia. La iglesia es la que va a cumplir la voluntad de Dios y va a dar fruto expandiendo el reino de Dios en el mundo. Si Israel quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que convertirse a Cristo. Tiene que convertirse al Señor Jesucristo como su Dios. Israel va a seguir existiendo como cualquier otra nación, pero ya Dios no la va a usar nunca más para cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que ellos tenían la certeza de la destrucción de Jerusalén como un juicio de parte del Señor que se cumplió desde los cielos. Es decir, la destrucción de Jerusalén y su templo evidencia que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús, ¿cierto? Creemos en su muerte, su resurrección y también en la venida del Espíritu Santo. Pero también tenemos que creer que la destrucción de Jerusalén es parte del juicio de Dios. Es parte de los eventos escatológicos conectados con la venida de Jesús. Es decir, todo esto es parte del cumplimiento que se ha realizado en Jesucristo y está en las páginas del Nuevo Testamento.
Por eso no podemos ya seguir hablando de la gran tribulación como algo futuro, porque ya se ha cumplido. Por eso cuando uno lee Marcos capítulo 13, tiene que mirar hacia atrás, como dije al comienzo. Tiene que entender que esta destrucción que representa el juicio de Dios es un juicio local, pero que un día se va a cumplir mundialmente. Yo tengo la seguridad de la venida del Señor Jesús, no mirando el periódico, no mirando lo que sucede en el mundo, sino lo que Dios ha hecho en Cristo en su propia historia. Por eso es que necesitamos aprender a leer escatológicamente el Nuevo Testamento, acostumbrarnos a mirar hacia atrás, a la gran señal que Dios nos ha dado. No busquemos señales en los periódicos. La venida de Cristo es segura por todos estos hechos. Por eso te invitamos a participar en la comunidad virtual de lectores de la Biblia, un desafío de lectura bíblica desde 3 perspectivas, global y escatológica, y en la presencia de Dios, para interiorizar la palabra de Dios y de Cristo. Te estamos ofreciendo este servicio como iglesia cristiana a todos los que quieran realmente leer escatológicamente el Nuevo Testamento. Si tienes interés, contáctanos por el proyecto biblia.info. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.